Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La Victoria. La primera presidenta de México fue electa por 35 millones de votantes. Claudia ganó en todos los grupos de edad, en todas las profesiones, en todos los niveles de ingreso y en todas las regiones del país. Su más cercana competidora, Xóchitl Gálvez, no ganó en ninguno. Obtuvo 17 millones de votos. En su pueblo natal, Tepatepec, Hidalgo, solo alcanzó el 17% de la votación, que en casi 76% le correspondió a Claudia Sheinbaum. Morena y aliados ganaron en 258 de 300 distritos, incluyendo 2 de 3 en Aguascalientes, que según Forbes era el único bastión que le quedaba al PRIAN. Pues ni eso. Se logró el plan C, es decir, tener las 3/4 partes del Congreso para reformar el Poder Judicial. Esto que parece tan solo un recuento de números y porcentajes entre una mayoría absoluta y una minoría raquítica es mucho más que eso. Es de nuevo, como en el 2018, un gigantesco consenso sobre el destino de la nación. No es una elección que pueda ser analizada, por tanto, como se hacía con las votaciones de la llamada alternancia entre el PRI y el PAN. Por eso los locutores de la televisión suenan tan desquiciados, porque están tratando de entender esta elección con los criterios de una época que se ha ido en un país que ya no existe más. Veamos un poco más de cerca esta dislocación. Cuando ganó Vicente Fox en el 2000, se habló de la transición democrática. Lo que quería decir es que había dos partidos, el PRI y el PAN, que compartían una esencia ideológica, el neoliberalismo y su implícita despolitización. Así, los partidos eran marcas que se ponían en un mercado electoral para que unos consumidores escogieran de entre ellos y votaran. Una vez electos, los funcionarios eran considerados empleados. No había pueblo, ni proyecto de nación, ni dirigentes, ni movimiento. El gobierno de Vicente Fox reveló hasta la caricatura esa idea de que la presidencia se trataba en realidad de una gerencia de una tienda que vendía contratos. El gabinete foxista fue escogido por una oficina de recursos humanos de FEMSA y una buena parte de sus funcionarios provenían de Coca-Cola, de unas fábricas de zapatos, distribuidoras de implementos agrícolas, el azúcar, además de una presencia pesada del hispanismo catolizante, a lo que llamamos el yunque. Ese gobierno acabó tratando de sacar a Andrés Manuel de la boleta electoral y luego cometió un fraude en 2006 para que no llegara a la presidencia. Pero esa transición, que tuvo que ser reforzada no por el voto popular, sino con un fraude electoral perpetrado a favor de Calderón por órdenes de Fox, hubiera significado que los intelectuales del apapacho dieran por terminado el país democrático. Pero no. Simplemente negaron el fraude argumentando que era más importante la estabilidad. Así nos sometieron a una guerra contra el crimen organizado que borrara con sangre la ilegitimidad de Felipe Calderón. Luego vino, por supuesto, Peña Nieto, que acabó comprando 5 millones de votos para ganar, producto de los sobornos que Odebrecht había entregado para comprarse una reforma energética a modo. Y los intelectuales de la tele siguieron hablando de normalidad democrática. Y para ellos, los de la tele, era lo normal. El voto popular no interesa, sino el arreglo entre los dos partidos y que estos se presenten sus productos al mercado para ver quién los compra. Así manejaron a Xóchitl Gálvez, como una mercancía que no sabías que necesitabas,
pero que podía hacer todo lo que tú quisieras, aunque fuera contradictorio. La campaña de Xóchitl fue un infomercial que iba cambiando con cada nuevo auditorio. Incluso, la misma noche de la elección se declaró ganadora, horas después aceptó su apabullante derrota y finalmente se embarcó en una impugnación judicial. Es como si fuera una mercancía con distintas envolturas, pero al final llena de aire. Pero lo que muchos advertimos desde 2018 y que el 2 de junio de este año se presentó con toda su evidencia, es que existía un movimiento pacífico al que llamamos obradorismo, que tiene clara la dirección de lo que quiere que sea el país en las próximas décadas. Es un movimiento que desmonta el viejo régimen de partidos de la alternancia y utiliza su mayoría para dotar de poder de resolución a sus gobernantes. No hay marcas, ni mercado electoral, ni los gobernantes son sus empleados, sino sus representantes. En lugar de una marca, hay una ideología antineoliberal, de izquierda, antioligarquía y sobre todo contra la corrupción entre empresarios y gobernantes, que fue la cara más visible de la destrucción del Estado en México. No hay mercado electoral donde todo el mundo tiene sus propias demandas y expectativas y va escogiendo partidos como quien circula por el pasillo de los refrigeradores en un Walmart. No existe más ese mercado, ni las marcas, ni los infomerciales de por qué necesitas ese producto. Existe, en cambio, una mayoría contundente que tiene clara la dirección de las próximas décadas. Habrá un cambio de régimen sin la presencia del PRI, del PAN o del PRD. Es otra lógica la de esta transformación desde abajo, desde los excluidos de los asuntos públicos, para reformar la República. Desapareció la lógica del mercado electoral con sus productos milagro. Desaparecieron los empleados y surgieron los dirigentes, los liderazgos, los representantes populares. Dejaron de ser relevantes los intelectuales del apapacho, porque en vez de aportar explicaciones, se preguntan en vivo qué salió mal y pasan a insultar a 35 millones de votantes con sus teorías enrarecidas. Lo que existe desde 2018 es una idea compartida de lo social, es decir, de lo que quieres que le suceda a gente que nunca vas a conocer, como los beneficiarios del Tren Maya, que podrán transportar su miel ya sin abuso de las tarifas de los camiones, o a los millones de adultos mayores, los estudiantes, los discapacitados, que cada vez que pagas tus impuestos pueden ser socialmente reconocidos con una relevancia que no tuvieron en el neoliberalismo, que los consideró una carga. Es un país que imaginas, que no es tu familia ni tu conjunto habitacional, sino unas ciudades, unas comunidades que son tus compatriotas y que merecen dignidad, y por esa idea es que votas. En la nueva república no existen los que sobran, los daños colaterales, los desechables, los descartables. Pero bueno, apapacho con apapacho se paga, y los que salen en la tele se desvivieron en elogios al viejo régimen de la alternancia entre el PRI y el PAN, incluyendo a su propiciador, la burocracia dorada del IFE y luego del INE. Ahora, al ver a una mayoría calificada, una presidenta legitimada por el 60% de los sufragios, un país completo, integrado en su decisión, clases sociales unidas en su elección y todas las generaciones vivas en el mismo sentido, los apapachados se han vuelto rabiosamente sonsos. Basta leer la propaganda digital de Unidos por México, la organización de Claudio X González que convoca a las mareas rosas. Dice: a partir de hoy ya no le daré propina al viene, ya no dejaré el 10% al mesero, ya no voy a darle a limpiaparabrisas, ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o un terremoto, ya no le voy a dar 10 pesos al cerillo del súper aunque sea adulto mayor.
ellos votaron por Morena, que les ayude Morena. Bueno, además de confesarse como miserables que dan propinas del 10% y de 10 pesos, la Marea Rosa deja en claro que jamás entendió de qué se trataban los programas sociales, como derechos, y no como filantropía, o lo que los de arriba les quieran dar, o cuándo se los quieran dar, y a cambio de qué se los quieran dar. Hasta este momento jamás pensé que las tías prianistas daban propinas para que los meseros votaran por Xóchitl Gálvez. La mención a los desastres naturales es especialmente preocupante porque, en efecto, la derecha trató de evitar que llegara ayuda a Acapulco por el huracán Otis. Aquí expusimos el video falso del funcionario del Estado de México que mentía diciendo que el ejército se robaba la ayuda. Intentaron que no se generara un movimiento de empatía con los damnificados del huracán. Y obtuvieron exactamente lo que merecían. En Acapulco, Claudia Sheinbaum ganó por el 80% de los sufragios. Dicen los de la Marea Rosa, que les ayude Morena. Pues sí, para ellos es que una votación del 60% les va a garantizar la continuidad de los programas sociales, la ayuda directa en caso de desastre natural y el aumento de salarios por encima de la inflación. Es precisamente para eso que votamos. Pero al igual que sus comentaristas sobre representados en la tele, la Marea Rosa oculta un dato. No solo los pobres o los adultos mayores votaron por Morena. De hecho, Claudia obtuvo entre el 65% y el 52% entre gente que gana entre 10,000 pesos mensuales o 50,000, pasando por todos los de en medio. Fue Xóchitl la que no fue respaldada por la clase media que supuestamente la apoyaba. Esa clase media que supuestamente estaba muy decepcionada de López Obrador y supuestamente hasta creía que vivíamos en una dictadura militar que expedía gases de efecto invernadero. La clase media no apoyó nunca a Xóchitl y solo le concedió lo que los demás estratos sociales le otorgaron, 30%. Así que decir que los viene o los limpiaparabrisas son los que impidieron que la indígena trotskista, panista, priista, católica, protestante llegara a la presidencia, es un acto cobarde de discriminación clasista. Pero como solo pueden pensar en el dinero como diferenciador entre ellos y los demás, este pequeño grupo de locutores se fue por ahí. Su única explicación a la mano, su única conexión neuronal fue con el dinero que regalaba el gobierno. Así lo dijo el ideólogo del PRIAN, Aguilar Camín. Les dan su dinerito. Dice de los electores el mismo que le pedía dinerales a Carlos Salinas de Gortari por investigaciones no hechas. Dice, en todo caso son ciudadanos de baja intensidad. Es decir, repite la idea clasista de que la mayoría contundente de esta elección fue a cambio de algo, no por la idea de una patria menos desigual. También lo dijeron en ese programa de YouTube del publicista Larraqui, el mismo que sostuvo que entre más mentiras digas sobre Morena, mejor te va. En el programa de Larraqui se leyó una supuesta llamada telefónica que decía, como me dijo mi mamá antes de morir, este es el país del naco, nos van a tener en guetos. Va a ser una pinche dictadora de quinta, concluyó el mismo publicista. Estamos ante una sociedad de cinismo y falta de amor por México, secundó otro de sus invitados. Y al saber que Claudia había obtenido el 60%, se preguntó en qué país estuvo viviendo durante toda la campaña. Nosotros también nos preguntamos lo mismo, de él. El payaso Broso, en Latinus, volvió a culpabilizar a los mexicanos. No criticó al PRIAN, ni a su candidata, ni su estrategia de desacreditar a López Obrador y a Claudia llamándoles narcos, ni a la Marea Rosa, que vulgarizó el lenguaje del debate público casi al nivel del propio personaje de Víctor Trujillo. Explicó así su derrota este genio. Se nos vienen otros 6 años en chinga. ¿Cuál es el mensaje?
Seguimos siendo hijos de Quetzalcóatl, de la madre del Tepeyac, de Pedro Infante y del santo el enmascarado de plata. La gente lo decide, pero esta es nuestra realidad de nuestro país. Se necesita un ídolo de barro, se necesita un tótem, un diosito de a peso. Ahí está. El payaso Broso le echa la culpa a las creencias en abstracto, porque como todos los locutores de la alternancia del PRIAN, creen que las elecciones no son asunto de esperanzas, de creer en algo y en alguien, de imaginar un destino común, sino solo ellos creen que los votos deberían de ser como quien compra un yogur en un anaquel del súper. Por eso les parece mal que la política sea también una esperanza, porque creen que es una fantasía, una ilusión, un cuento chino. No. En la nueva forma de la política del obradorismo, la esperanza guía las libertades. Solo la esperanza permite cultivar la vida. Lo demás es puro miedo que los locutores como él y Latinus trataron de infundirle a la gente. El miedo reduce la existencia de la gente simplemente a evitar que los maten. El miedo de la derecha es pura impotencia personal. La esperanza de la 4T es colectiva y es un poder, no es una ilusión. Por último, una señora que nunca he sabido cómo se llama, pero que aparece cotidianamente en Latinos, dijo: yo he insistido mucho en cómo rebotamos en ciertos círculos rojos ciertas cosas, y te acuerdas que te decía Jesús, se refiere a Silva Herzog Márquez de Reforma. No es obvio porque hay cosas que para nosotros, en el círculo en que nos desenvolvemos, son obvias. Pero en el día a día, cuando compras tortillas, hay cosas que no les afectan ni dimensionan. En el día a día la gente no está pensando en la Suprema Corte, sino en las tortillas. Así o más ciega lo que sucedió. Precisamente al votar una mayoría calificada, la gente estaba pensando en la Suprema Corte. Lo que ella quiere evitar a toda costa es pensar en el pueblo, como un sujeto político, capaz de pensar en el país, la república, el régimen. Para ella el pueblo son los que todo el tiempo piensan en tortillas, los que se dejan comprar con programas sociales o que hacen lo que el dirigente les dice que hagan. Esos políticos de la derecha que ni siquiera son conscientes de su clasismo, que logra borrar del lenguaje a toda una condición social mayoritaria del país y la reduce a un vacío. El pueblo para los neoliberales, si es algo, es una fantasía donde las personas se conforman con lo que les atribuyen y se autodefinen de la forma en que el poder les indica. Por eso hablan de gente conforme. Para ellos el pueblo no tiene forma de pensarse a sí mismo y por tanto no existe como sujeto político. Para los neoliberales solo existe como cartografía. Es el lugar de donde hay que escapar. Es también el lugar a donde la clase media no debe caer. Es el lugar donde está lo inamovible, los que no pueden pensarse a sí mismos, ni actuar por convicción, solo engañados. Es el lugar que, como dijo el payaso de Latinos, es de pura fe. Pero lo que ha demostrado este triunfo cultural, moral, político y electoral es que la esperanza está basada en las obras y decisiones de López Obrador, de su gabinete, del Congreso de la Unión y el movimiento de su conjunto, que funciona para indicar la dirección, vigilarla y exigirla. Nada de lo que fue la alternancia del PRIAN queda en este nuevo escenario. Es como hemos repetido desde 2018, un cambio de régimen por la vía pacífica, donde se ha ido transformando lo que entendemos por política, por moral pública y por la dirección del Estado. Los opinadores confunden mayoría y autoritarismo, que en realidad son dos cosas contrarias. Lo que indica una mayoría del 60% es un consenso social que abarca regiones, generaciones, géneros, ingresos, escolaridades y clases sociales. Cuando hay consenso, no hay necesidad de autoritarismo. Es la debilidad, la ilegitimidad de un gobierno
la que lleva a la mano dura. El ejemplo es Felipe Calderón. El consenso tan contundente del país nos habla de un movimiento transformador, pero pacífico. La mayoría en un Congreso no es autoritarismo, es una necesidad. ¿Qué país funciona sin una mayoría en el Congreso? Lo que hay cuando no hay más que minorías grandes es parálisis legislativa o corrupción parlamentaria. La mayoría demanda resultados, resoluciones, al ritmo por lo menos de las de Andrés Manuel. Y por eso le otorga lo necesario a Claudia Sheinbaum. No es una ilusión o un toma y daca de dinerito, como dice Aguilar Camín. Es un momento de quiebre histórico entre el régimen del PRIAN, que se creía eterno, y una nueva mayoría que hace valer su peso para refundar ni más ni menos que la República. Muchas gracias por escuchar.